Buenas familia, seguimos con las preguntitas. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento? Esto lo estamos viendo aquí introduciéndonos en la historia de la salvación, que es la historia que nos cuenta la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Biblia, este conjunto de 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo, nos cuenta la misma historia, el mensaje de salvación que Dios ha querido comunicar, transmitir, revelar, decirnos a la humanidad. Yo les explico a mis alumnos que la Biblia es como una serie, ¿vale? Todos hemos visto alguna serie, estamos viendo alguna serie o sabemos lo que es una serie. Entonces una serie quiere transmitirte un mensaje, una idea, una experiencia. Entonces, aunque haya muchos capítulos, episodios, temporadas, el mensaje, la finalidad o la idea que te quiere transmitir la serie sobre lo que va es el mismo, ¿vale? Entonces, la serie de la Biblia es la historia de la salvación, que es la historia que Dios ha querido hacer, que está haciendo, que ha hecho y que seguirá haciendo con la humanidad. La historia de salvación, de amistad, de amor eterno que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, esta gran serie tiene 2 temporadas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 46 episodios, que son todos los libros del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento 27 episodios, que son los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, Dios es uno, Dios es el mismo. Otra cosa es la manera en que se muestra, aparece, actúa, o la manera en que tú lo puedas ver, ¿vale? Pero si la historia es una, el mensaje es uno, la temporada es una, el autor, el guionista, el director de la serie es el mismo. Entonces Dios es uno. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios ha tenido que hacer un proceso para ir revelándose, dándose a conocer. Dios, que es un gran profesor, un gran pedagogo, el mejor de todos, ha tenido que ir adaptándose al ser humano, a lo que el ser humano podía entender para que le pudiéramos comprender, ¿vale? Esto es como un profesor de matemáticas que en primero de primaria o en el curso que sea enseña las tablas de multiplicar y luego a sumar y a restar y luego las ecuaciones y luego las 1001 cosas que estudies en matemáticas. A medida que vamos creciendo en conocimiento y en capacidad de entender, vamos aumentando el nivel. Entonces la revelación del corazón de Dios, la revelación de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de qué es la salvación, de por qué estamos tú y yo en este mundo, de qué es la Iglesia, de qué es el pueblo de Dios, todo esto se ha ido revelando progresivamente, episodio a episodio, ¿vale? Temporada a temporada. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, el Padre que decimos, los cristianos, es el mismo que en el Nuevo Testamento. El tema es que la revelación ha ido progresándose, concretándose, ¿no? Llegando a su plenitud en Jesús. Jesús es el rostro del Padre. Jesús, viendo a Jesús, sabemos quién es Dios, quién es el Padre. Él nos lo ha dicho, yo soy el camino. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, le dice a los apóstoles. Entonces yo creo que dicen por qué el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo, porque parece que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios bélico, cabreado, dictador, que tiene mala leche, un gruñón, y que en el Nuevo Testamento aparece el Padre bueno, de la parábola, de la misericordia, del amor, del perdón. Entonces, esto es erróneo. De hecho, la primera herejía, así como dato de cultura cristiana, dato curioso, la primera herejía, el primer error doctrinal fue de Marción, uno que dijo que el Antiguo Testamento no era parte de la revelación y que el Dios de Jesús, el Padre que nos había mostrado Jesús, no tenía nada que ver con lo que nos decía el Antiguo Testamento. Por eso él propuso desechar el Antiguo Testamento y quedarnos solo con el Nuevo. Pero esto es como si una temporada, una serie, te quedas con la segunda temporada y arrancas la primera, no entiendes nada, ¿no? Entonces, Dios se va manifestando, Dios va aconteciendo, Dios se va dando a conocer según las condiciones, las circunstancias que hay en aquel momento, ¿vale? Entonces, si hay un mundo en el que está totalmente normalizado el tema de la guerra, de las batallas, de las luchas, de pueblos que invaden a otros, Dios cuando elige a Abraham para hacer un pueblo, Dios cuando saca a Israel de Egipto, cuando van venciendo a las naciones, no significa que Dios
le guste la guerra o vea matar a todos sus hijos. Pero es que Dios, o sea, el ser humano no está preparado para entender que que todos somos hermanos, que Dios es nuestro Padre. Eso nos lo dirá Jesús. No sé si me explico, y si de este podcast hay alguna pregunta se puede compartir y me lo mandáis y lo concretamos, pero Dios no puede hablarles de las ecuaciones a unos niños de primera. Dios, digo yo, un profesor de matemáticas no puede hablarles de ecuaciones de tercer grado a los que están aprendiendo los números. Entonces, si en la época del pueblo de Israel es lo más normal y no hay otra opción que los pueblos invaden unos a otros y se conquistan, Dios elige a un pueblo y lo va haciendo victorioso. Dios no está a favor de la guerra, ni que de sus hijos mueran, ni que se maten. De hecho, elige al pueblo de Israel para manifestarse a todos, ¿no? Después. Entonces, Dios no es un gruñón, ni un dictador, ni es bélico. Hay pasajes en el Antiguo Testamento preciosos de amor, de perdón y misericordia. De hecho, fijaos, esto es algo lógico. Si el Dios que nos muestra Jesús fuera otro distinto, o sea, ¿por qué hace tanta referencia Jesús a las profecías del Antiguo Testamento? ¿Por qué Jesús dice que Él ha venido a cumplir las profecías de los primeros padres? Las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Moisés, a Jacob, al pueblo de Israel, se cumplen en Jesús. O sea, lo que Jesús ha venido a hacer en nuestra historia no se entiende tampoco en toda su profundidad y en toda su belleza sin el Antiguo Testamento. O sea, si no sabemos cuál es la promesa que Dios hace, no vamos a entender que Jesús es la promesa cumplida, ¿no? Por eso es verdad que Jesús muestra de una manera ya total, definitiva, sin contar con el cielo y la vida eterna, donde lo veremos cara a cara, nos revela al Padre, nos enseña las ecuaciones de tercer grado, pero hasta ahí Dios ha tenido que hacer un proceso y un camino de un mundo que era politeísta, donde habían familias con cada uno sus dioses en sus tribus y sus creencias. Dios se muestra como el solo Dios. La gran novedad del Antiguo Testamento, del judaísmo, fue introducir el monoteísmo. Fue un escándalo. O sea, Dios va mostrando esa base de escándalos y de ir explotando la cabeza de los humanos, que creen que lo saben todo y lo entienden todo. Entonces, que en el contexto de Abraham, Él se muestre como el único Dios, como un solo Dios, dentro de tantos dioses, diosecillos, falsos ídolos que había en el pueblo de Israel en aquel momento, o sea, en aquel tiempo, en tantas civilizaciones y en tantos países, pues eso es escándalo, ¿no? Que Dios se aparezca como un Dios personal, que habla, que escucha, que el ser humano puede hablar con él cara a cara como un amigo, como pasa con Moisés. En aquel tiempo los seres humanos rendían culto a Dios, se postraban a sus pies, pero imaginarse que podían ser sus amigos, o imaginar que Dios podría ser su padre, como empieza a aparecer ya al final del Antiguo Testamento, que Dios es padre del pueblo o padre de sus hijos, esto era un escándalo. Y cuando llega Jesús y ya les dice que Él es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, veis, ha sido una progresiva revelación, pero que la manera de manifestarse o de entrar en la historia por nuestras condiciones, límites y adaptaciones, sea la que Dios tiene que hacer, es que no hay otra. Es como si yo dijera, ¿y por qué el profesor de matemáticas es distinto en primero de primaria y en segundo de bachiller? ¿No? El profesor es el mismo. Lo que ha ido cambiando es la materia y tu capacidad de entender lo que el profesor te dice. Aquí está el tema. Entonces, la serie, el mensaje, el Dios es el mismo. El tema es que se ha tenido que ir revelando progresivamente, no por Él, sino por ti. Pero el mismo Jesús nada más llegar ahí a las orillas del río Jordán no celebra la Eucaristía, ni constituye a los apóstoles como misioneros suyos, ¿no? Veis que hay un progreso, un proceso, pero es que esto nos pasa en la vida, en el trabajo, en el estudio, en las artes que vamos aprendiendo. Por eso Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo. Ha hecho un proceso de adaptación, de revelarse, de darse a conocer según las capacidades y circunstancias con las que nosotros contábamos. Por eso, nada, la Biblia es una, esta serie es una, Dios es uno y el mensaje es el mismo.